¿Qué tal, chicos? Bienvenidos un día más al show del básquet. Bienvenidos a un nuevo vídeo, Pablo, después de la resaca de la victoria de España ayer, que Sí, estamos en la final del fútbol, que sí. nosotros este canal es de baloncesto, Pablo, pero también de vez en cuando es multideporte. Bueno, después de todo eso, hoy toca hablar de Valencia Basket, porque ayer se hizo oficial la llegada de Gian Montero para 3 temporadas. Y ya pues la plantilla yo creo que está prácticamente cerrada porque están todas las posiciones cubiertas, así que toca analizar qué es esta plantilla, cómo Pedro Martínez la puede confeccionar y sobre todo a qué aspira esta plantilla de Valencia Basket. Sí, yo creo que está cerrada. Yo diría que está cerrada la plantilla de Valencia Viéndola, Basket a día de hoy. Viéndola, yo diría que está más que cerrada, sobre todo porque la principal duda podía ser Chris Jones, ¿no? Si se quedaba sí. o no se quedaba. Porque en Ujú, caso de que no se quedase, seguramente había que fichar algo más allí. Pero luego el ujú. tema de Badio, Montero, Sestina, los dos cinco, bueno, La Costello incluso renovación se de puede jugar de Yelei, cuatro, la renovación de brutal. Yelei. La verdad es que a la chita callando parece ser que parece que Valencia Ujú, Basket. Pues a mí me parece que ha hecho una buena plantilla. sí. Evidentemente deja sus dudas, tiene sus limitaciones o sus puntos débiles, pero seguro que hay gente que le habría gustado algún otro nombre o no han podido darle salida a otro nombre, como por ejemplo puede ser el caso de Rivers. De Rivers, Pero sí. desde luego da la sensación de que de que hay que ser una selección. Yo ya estoy metido en esto. Sobre todo Estamos ya es en una ese mood, ¿eh? plantilla con talento y demás, pero también con cupos aprovechables, que me parece que es algo muy Total, importante en un equipo como Valencia Basket. total. Así que, Pableto, vamos a darle caña al vídeo. Analizamos la plantilla de Valencia Basket, amigos míos. Suscribiros Sí. como siempre al canal, que somos ya más de 5.600. Darle caña a ese botón de suscribirse, que después, en septiembre o así, tenemos que estar ya en 6.000. Así que contra más Sí. caña le deis a ese botón, antes llegaremos. Y hoy toca analizar la plantilla de Valencia Basket con sus respectivos objetivos e incluso diversas dudas, ¿no?, que puede generar esta plantilla por encaje, por cómo se puede confeccionar este jugador con el otro, por ver cómo pueden cuadrar. Y todo ello, Pablo, poniendo, si quieres, la plantilla por pantalla. Sí, la ponemos y hablamos, porque tampoco tiene mucho sentido si nos ponemos aquí a hablar. Yo creo que a la gente Claro que será sí. más, le ilustrará más si le ponemos un poco ahora mismo en pantalla todo lo que tiene ahora mismo Valencia Basket en plantilla por Así es. posiciones, pero insisto, y adelanto ya un poco el comentario que voy a hacer, es las posiciones son bastante susceptibles de cambio y Totalmente. una característica de esta plantilla no es otra que la polivalencia. Así es, así es. Así que la dejamos por aquí por pantalla, Pablo. Sí, Tenemos ahí en el base a Chris Jones con Stefan Jovic y De La Rea, que asciende al primer equipo. El sí, puesto de base se mantiene, que está fenomenal con esa estancia de Chris Jones. Luego el escolta totalmente renovado con Branco Badio y Gian Montero, que se hizo oficial ayer. Luego en el alero, como hemos comentado, pues bueno, podemos poner ahí a Semi Ojeley, sí. pues porque sí, porque es donde cuadra ahora mismo, con Arostegui y con Josep Puerto. Esos dos jugadores españoles se mantienen. Luego, en el puesto de 4, Nate Sestina, la nueva incorporación que viene del Fenerbahce. Luego tenemos ahí a Pradilla con Rivers, que eso no le han podido dar salida. Y en el puesto de 5, totalmente renovado con Matt Costello y con Ethan Hub, entrenados por Pedro Martínez. Aquí, evidentemente, hay cosas muy interesantes. A mí personalmente la plantilla me gusta, luego lo desarrollaremos un poquito más. Pero primero hay que hablar un poquito de los frentes abiertos, ¿no? Lo primero que se nos viene a la cabeza yo creo que es la compatibilidad del puesto de 1 con el de 2. De, por ejemplo, de Chris Jones con Gian Montero, dos jugadores que necesitan bastante balón, del cual, por ejemplo, Gian Montero se ha apostado bastante y se intuye que va a tener muchísimo protagonismo. Y luego sí que es verdad que Branco Badio va a hacer bastante de pegamento, ¿no?, en ese puesto de 1 y 2. Y cuadra bastante, ¿no? Ahí Branco Badio. Pero eso, la cosa es ese Jones Montero, a ver cómo Pedro Martínez es capaz de cuadrarlo. Sí, sobre todo el tema de que en el puesto de uno y en el puesto de dos hemos hablado de Chris Jones y Jim Montero, su posible compatibilidad, quién haría de uno y quién haría de dos. Ya. Porque al final estamos hablando de que aquí hemos puesto voluntariamente a Chris Jones de uno, pero da la sensación de que Chris Jones es un jugador que puede jugar bastantes minutos de dos. Sí que es compatible, ya lo hemos visto con Stefan Jovic. Quiero ver los minutos y el protagonismo que tiene Sergio de la Rea, porque me parece que es un jugador que puede tirar la puerta abajo. O sea, me parece que es un jugador que a día de hoy Total. aparece como tercer base, porque es lógico y es normal, pero que puede tirar la puerta abajo y puede al final ser un jugador más importante de lo que podemos llegar a Sí. imaginar. Hombre, con lesiones Pablo de Stefan Jovic, de la Rea yo creo que irrumpirá totalmente en la rotación. Sí, Vamos. seguro.
Si hay algún problema, yo creo que Pedro Martínez apostará por De la Rea. Es que debería hacerlo, de hecho. Seguro, y luego tenemos también una cuestión, pues Costello que puede jugar perfectamente, es compatible con Hub, porque puede jugar de 4 Total. y Hub al 5, pero también la posibilidad de jugar con Oyele al 4. O sea, yo creo que al final hay muchas posibilidades en esta plantilla de Valencia Basket, y sí que es cierto que a lo mejor hay ciertas piezas, ciertos jugadores que nos generan más dudas en cuanto a su compatibilidad, pero lo cierto, la realidad es que hay muchos de todos estos nombres que hemos citado y que aparecen en el gráfico que son muy compatibles y son muy polivalentes, y eso yo creo que en los brazos y en las manos de Pedro Martínez, ¿no? Sobre todo viendo lo que ha hecho con Manresa estos últimos años y demás, me parece que es un acierto de concepción de plantilla, y sobre todo hay una mezcla entre estabilidad en cuanto a que hay jugadores, pues el propio Jones, pueden gustar más o menos, pero el propio Jones, Oyelei, Aróstegui, Puerto, Pradilla, el propio Rivers, por qué no decirlo, aunque se parece que se le intentó dar una salida pero al final no se ha podido, pero me parece que es un jugador de los que se le querían dar salida, de los más aprovechables y de los que yo creo que tienen más margen de mejora, pero hay cierta estabilidad y continuidad en ese sentido, y luego se añaden ciertas piezas, un chaval de la casa como De la Rea. A mí me parece que aunque tiene sus carencias esta plantilla, generalmente por lo que has dicho tú, de que hay varios jugadores con necesidad de amasar mucho balón para producir, y eso al final puede ser contraproducente, creo que es una plantilla muy interesante, aunque también lo confiamos mucho a que Jim Montero siga dando pasos hacia adelante. Es decir, Sí. Llegó a Betis, sorprendió a todo el mundo. Total. Llegó a Andorra, que se puede entender como un pasito hacia adelante. Sí, pues Betis al final descendió con el Betis y ahora con Andorra ha estado ahí, se ha metido en BCL, ha sido un pasito hacia adelante, sobre todo ha estado más tiempo y ha sido el verdadero líder ya de ese equipo desde el primer momento. Sí, sí. Y confiamos todo a que el siguiente paso al siguiente nivel de Jan Montero sea igual de productivo e igual de exitoso que los dos anteriores, porque si es así, Valencia Basket es un equipo muy a tener en cuenta. Sí, sí, la sensación con Jan Montero es que cada año y cada temporada mejora muchísimo más. Yo creo que el paso de Andorra es un paso intermedio, pero que le ha servido para establecerse, digamos, en la élite del baloncesto español, ¿no? Sin En la duda, misma sí, CB, sí. que ahora mismo es uno de los jugadores referentes de esta competición. Y yo, viendo la plantilla, es que hay que entender, Pablo, que esto es una plantilla Eurocup, que si fuese plantilla Euroliga, pues a lo mejor te generaba ciertas dudas porque hay apuestas, ¿no? Como la de Badio, como la de Ethan Hub, cómo podrían funcionar en la máxima competición europea. Pero esta plantilla para Eurocup me parece un pelotazo. Yo, de momento, de lo que se está viendo por ahí, me parece la mejor plantilla de lejos, porque al final tienes, por ejemplo, Chris Jones, Montero, Oyelei, Costello, que ya son jugadores de calidad de Euroliga de sobras, y luego ciertos jugadores que hacen mucho de pegamento, ¿no? Lo dicho, los Pradilla, a ver qué pasa con Ethan Hub, que yo creo que el tema de Ethan Hub va a ser fundamental su rendimiento, porque en el puesto de 5 es el único 5 puro de la plantilla, entonces va a tener un rol fundamental y se necesita sí o sí ese paso hacia adelante del bueno de Hub, ¿no? Lo demás, a mí es que me parece una plantilla bastante completa. No sé si la gente de Valencia tiene ciertas dudas por lo que hemos comentado, por el encaje o por qué, pero a mí la plantilla me parece muy larga para poder competir genial en ambas competiciones, tanto en ACB como en Eurocup, favoritos a Eurocup y encima en ACB para poder estar top 4. Yo creo que ahora mismo Valencia ha hecho un trabajazo así a priori y encima entrenados por un tío que es de lo mejor que hay. Así que a mí yo estaría contentísimo si fuese aficionado de Valencia. Y encima echando un vistazo, a lo mejor la única carencia o la principal duda que puede surgir a la cabeza es la no presencia o la no inclusión en esta plantilla de un 5 más físico, ¿no? Quizás es lo que más nos puede faltar, porque Costello es un 4,5 en mi opinión. Hub es un jugador es un 5 puro, pero con unas características, joder, ya lo siento, pero llevo una alergia, familia, horrorosa. Pablo la alergia is back. Horrible. Back to back, Pablo la alergia. Back to back. El tema Hub es un 5 puro, pero es un 5 con unas características muy concretas y muy peculiares, si se puede decir así. Es decir, es un 5 muy buen pasador, muy productivo en el 1 contra 1, que puede jugar de cara echando el balón al suelo, pero no es un 5 puro, que se faje, que rebotee muchísimo. O sea, sí que rebotea, pero que no es una fuerza de la naturaleza ahí en la pintura, que a lo mejor es lo que se buscaba con Boubacar Touré, por ejemplo, el año pasado, o que otros equipos sí que tienen. A lo mejor es lo único... O con Alfa Cava, Pablo. O con Alfa Cava. Bueno, Alfa Cava era una bacalá, pero sí que es cierto que a lo mejor falta ese 5 físico, que salte mucho, que intimide, que cambie tiros, que corra a la pista por el carril central. A lo mejor que no abra el campo, porque este tipo de 5 no necesariamente tienen que abrir el campo. Una fuerza de la naturaleza, ¿no? Un jugador que intimide y que sea muy móvil. Es lo único que a lo mejor me falla, porque quizás sí que es verdad que el puesto de 5
pues con un 4,5 como Costello y con un jugador como Hub, que el talento Euroliga para mí es indiscutible, talento Euroliga, no Eurocup, talento Euroliga es indiscutible, lo que pasa Sí. que yo creo que su mayor problema, sobre todo cuando llegó a Olympiacos en su día y tal, así, fue no ser capaz de mostrarlo con regularidad. Sí, sí, Yo creo la que sigue dando confianza, pasos, ¿no? claro, yo creo que sigue dando pasos hacia adelante y que Hub terminará siendo jugador de Euroliga a todos los efectos, Ujú. pero que el talento ahí está, pero sí que es verdad que a veces me parece excesivamente blandito y con algunas limitaciones en defensa, que yo creo que es por donde más le pueden llegar los problemas a Valencia Basket, porque sí que Sí. es cierto que Sestina me parece un jugador súper interesante y sobre todo que Pradilla creo que es uno de los jugadores de esta plantilla que más del que más progresión podemos ver de la mano de Pedro Martínez de este curso. Sí, yo viendo los nombres que acompañan, sobre todo en el 3 y en el 4, da la sensación de que se ha buscado una plantilla muy defensiva, más allá de Sestina, que es más un verso libre, un 4 abierto, tirador y tal. Pero si te fijas con Oyelei, Arostegui, Pradilla, incluso Costello, se han intentado formar un puesto de 3, 4, incluso 5, Incluso muy Puerto. sí, incluso Puerto, muy defensivo para acompañar a Ethan Hub, ¿no? Para que de alguna manera se pueda camuflar esas carencias, porque el físico te lo da Oyelei, que es lo que hemos dicho, un portento físico, una fuerza de la naturaleza, incluso igual que Pradilla, que también físicamente es una Sí. auténtica pasada, acompañando a Ethan Hub. Creo que eso está muy bien compensado. A nivel defensa exterior, creo que Branco Badios que va a tener un rol fundamental. Vamos a ver qué es capaz de hacer, por ejemplo, Gian Montero en esa faceta, si Pedro Martínez le exige mucho más, al igual que a Chris Jones, que quizás por un tema de altura se queda un poquito corto, pero al ser un tío fuerte, no es bastante tronco, puede parar muchos jugadores. La sensación es buena, Pablo. La sensación es buena, tío. Yo viendo la plantilla, lo he dicho, a mí me transmite mucha confianza y encima lo he dicho, larga como para poder competir muy bien en Eurocup, que es una competición menos exigente a nivel de número de partidos e incluso intensidad, porque lo de la Euroliga es otro rollo completamente diferente y les permitirá tener un muy buen rendimiento en ACB. De hecho, llegados a este punto, sería un fracaso hacer un mal papel en ACB y incluso, a ver, si ganas la Eurocup, sí, todo se camufla, porque al final sí, volverías a la Euroliga y tal. Pero con esta plantilla es para hacer cosas grandes en ACB, ¿eh? Para llegar lejos, una Copa del Rey interesante, etc, ¿no? Con esta Sí, plantilla. bueno, un poco la misma película que siempre con Valencia Basket, ¿no? Al final siempre hace plantillas que ilusionan o que por lo menos motivan al aficionado neutral, como es nuestro caso, y luego al final siempre acaban surgiendo los problemas, las Sí, lesiones, las pero las carencias, vibras pero sí, son esta sensación, diferentes, ¿no? sí, Con Pedro, tío. sí, sobre todo por Pedro Martínez y sobre todo la sensación de que se han hecho las cosas, aunque insisto, hay ciertas carencias, lo que hemos hablado del 5, alguna compatibilidad entre jugadores y tal, pero sí que parece que es una plantilla lo suficientemente larga para cubrirse las espaldas en caso de urgencia, en caso de lesiones, de bajas y demás. Sí. A mí me gusta, me parece que va a depender mucho también de la producción de Montero y de Chris Jones. Me parece que en ese Sí, sentido total. va a ser muy positivo para el papel que hagan en ACB el no jugar Euroliga. Es evidente que el club quería jugar Euroliga, no hay que poner en duda, o sea, no hay que Claro. poner, digamos, en tela de juicio, ni mucho menos que la Euroliga es infinitamente superior Hostia, como competición a la Eurocup. ¿esta plantilla sería la que habrían presentado para la Euroliga, por No ejemplo? creo, yo creo que habría habido tal. Por ejemplo, yo creo que ¿Algún Brandon cambio? Davis habría quedado en lugar de Ethan Hub. Ya, Creo que ya. Brandon Davis habría sido una pieza que se habría quedado. Y creo Sí, que pero habrían lo hecho otro tipo de demás, fichajes. yo creo que la apuesta por Sestina, Badio, la renovación de Ojeley y la llegada de Montero, yo creo que se habrían mantenido, tío, fíjate. Eh, puede ser, puede Quizás ser. la de Badio se me Quizás la puede de quedar un pelín más Badio a lo corta, mejor pero las no. demás, Quizás pero la de Badio a lo mejor no. Montero, Sestina y tal, Aunque sí ojo, que es cierto que Badio era un jugador que había que hacer ya. O sea, un fichaje que Sí, para sí, Valencia Basket había que hacer ya porque si no te arriesgabas a que, que te lo otro quitasen. año más se te fuese de presupuesto, se te fuese de las manos Sí, el precio sí. de Branco Badio. Yo creo que era O un incluso te lo fichaje que había que quitasen, ¿eh? acometer ya. Claro, claro. Que tenían que acometer ya, igual que el caso de Montero. A lo mejor sí que habría sido una plantilla relativamente similar. Bueno, desde luego yo creo que en Euroliga no te puedes presentar con un puesto de 5 Costello Hub. O sea, sí que creo que No, necesitas un eso sí. jugador con más presencia en la pintura, como puede ser el caso del propio Brandon Davis. Pero sí, a mí me gusta mucho la plantilla y creo que también no hace falta, ya lo creo que lo comenté al principio del vídeo, pero si de la REA explota o por lo menos confirma lo que parece que puede llegar a ser, estamos hablando de un jugador que puede marcar diferencias y sobre todo que para el papel que haga Valencia Basket en ACB me parece positivo jugar la Eurocup porque creo que da margen a ciertos jugadores como Branco Badio, como el propio Montero, yo creo que Montero va a rendir desde el día 1, pero Sí, da la pongámonos sensación de en que la sí. tesitura de que no lo haga, de que le cueste un poquito más la adaptación. Creo que el hecho de jugar la Eurocup le da margen de error a estos jugadores y margen de adaptación a este tipo de jugadores, porque sí que pienso que los Jones, Jovic, Oyeley y tal son jugadores que en la Eurocup, no sé si decir que se les queda pequeña, sí, ¿por qué no? Sobre todo Oyeley, para mí Oyeley y el propio Ojeley sobre Stefan todo, Jovic, tío. me parece que son jugadores de Euroliga máximo y Chris Jones también.
y que la Eurocup van a producir desde el minuto 1 y les puede dar cierto espacio a los Montero, a los de la Rea, ¿no? a los de la Rea, a los Badio, de adaptarse, de coger ritmo y de ir llegando al momento decisivo de la temporada con más confianza y ya más hechos, ¿no? Como jugadores en una competición como la Eurocup y en un equipo como Valencia Basket. Sí, me gustaría, tío, minutos para De la Rea. Además, es que por altura y por encaje los debería tener. Y lo he dicho, con alguna lesión de Jovic o con cierto momento en el que puede jugar De la Rea de 1 o Chris Jones y Montero de 2, pues algo podría cuadrar allí. La verdad es que De la Rea debería tener minutos. Creo que es algo fundamental y creo que Pedro Martínez lo sabe, ¿no? Sí, es un base con unas características, ya sabemos, un base que supera los 2 metros calzado, con zapatillas, que corre la pista, que tiene una capacidad y una visión de juego y una capacidad de pase tremenda, que defensivamente por las dimensiones que tiene te permite meter mucha presión y digamos, liderar la defensa desde el puesto de base, con De la Rea, de apretar mucho, es muy largo, ocupa mucho campo de visión. A mí me parece que es un jugador muy interesante y que si sigue progresando, estoy seguro de que va a tener muchísimos minutos esta temporada. Yo creo que desde el principio, si la pretemporada va normal, creo que se va a contar bastante con él, se le van a dar minutos, tal. Pero sí que pienso que si luego esos minutos que le den, échale 10, los sigue aprovechando, es evidente que al final puede convertirse en un jugador absolutamente vital para este Valencia Basket. 10 minutillos para De la Rea estaría bien, ¿eh? En esta primera temporada como profesional, digamos. Sí, o más. Yo creo que puede llegar a jugar más, Sí. Estamos hablando de un jugador que llegó a la selección la otra vez con los Golden Boys tal, a ayudar y que Scariolo se lo ha quedado hasta el último día porque ha sido el que más le ha convencido y al que más capacidades y posibilidades le ve. El año que viene hay Eurobasket. Hay Eurobasket. Claro, yo creo que se descansa, ¿no? Es en el 26. Sí, porque hubo en el 22, pues ya hasta el 26, nada. Estaba pensando que si había Eurobasket el año que viene y De la Rea tenía un papel fundamental, iba a ir seguro, viendo con lo que le gusta a Scariolo. Ya. Bueno, hostia, pues llevamos 4 años seguidos, porque los juegos fueron en el 21, luego fue Eurobasket, luego Mundial y ahora otra vez juegos. No me quejo, la verdad que no nos podemos quejar para nada. El verano que viene tocará descanso. Así que lo dicho, dejadnos en comentarios sensaciones, ¿no? De esta plantilla, sobre todo aficionados de Valencia, qué esperan de esta plantilla y de este equipo de cara a la próxima temporada, qué aspiraciones creen que puede haber, si ese equipo sí o sí candidato favorito a ganar la Eurocup, o qué pueden hacer incluso en la ACB. Así que, Pablo, nos despedimos por aquí, tío. Vámonos, tío, vámonos ya. Nos vamos, ok, yo me voy a la playa, tío. Yo me voy a tomar la pastilla de la alergia, tío. Muy bien, Vaya tela. señor Don Pablo Alergias. Venga, chicos, cuidaros, un abrazo. Chao, chao, chao.